Imagina esto. Tu corazón podría detenerse en el próximo latido. Tu aliento, extinguirse en un instante. Todo lo que eres, todo lo que sueñas, podría desvanecerse ahora mismo en la oscuridad eterna. Así pensaban los romanos, rodeados por la guerra, la sangre y la gloria efímera. Cada segundo podía ser el último. Y Marco Aurelio, emperador y filósofo, nos dejó una advertencia que aún resuena como un eco sagrado. Puedes abandonar la vida en este mismo momento. Deja que ese pensamiento guíe lo que haces, lo que dices y lo que piensas. No es una amenaza, es un despertar, una llamada a vivir con intensidad, con verdad, con fuego en el alma. Porque quien olvida que puede morir en cualquier instante, olvida también lo que significa estar vivo. Roma, la ciudad eterna, donde las estatuas de mármol miraban silenciosas a generaciones enteras, y donde cada piedra de sus calles estaba impregnada de sudor, sangre y gloria. Para los romanos, la vida nunca fue un río tranquilo. Era un campo de batalla donde cada instante podía ser el último. Quien nacía bajo el cielo de Roma lo sabía desde niño. La muerte caminaba siempre al lado, invisible, como una sombra inseparable. No había día en que un soldado no viera caer a su compañero en la frontera, en que un esclavo no escuchara los lamentos en el mercado, o en que un ciudadano no presenciara en el circo cómo la arena se teñía de rojo con la sangre de un gladiador. La fragilidad de la vida no era una abstracción filosófica, era una realidad cotidiana. En ese mundo, la frase «memento mori» resonaba como un eco constante. Recuerda que morirás. No era un simple proverbio, sino un modo de vivir. Estaba grabado en la mente de cada general que cabalgaba hacia el frente sabiendo que el amanecer siguiente podría no verlo regresar. Y en los labios de cada filósofo que, al escribir sus pensamientos, comprendía que tal vez esas palabras serían lo único que quedaría de él en el futuro. Incluso en los triunfos, cuando un emperador entraba en Roma rodeado de vítores, un esclavo se colocaba detrás de él y murmuraba al oído: «Respice post te, hominem te memento». Mira detrás de ti. Recuerda que solo eres un hombre. Esa conciencia de la muerte moldeaba su carácter. Para un romano, lo importante no era cuánto tiempo se vivía, sino cómo se vivía. El campo de batalla enseñaba que un hombre podía caer joven, y sin embargo, ser recordado por siglos. Y que otro podía alcanzar una larga vejez y morir como un cobarde, sin dejar huella. Lo efímero de la existencia obligaba a elegir: vivir en grandeza o disolverse en la mediocridad. Marco Aurelio, emperador y filósofo, encarnó esa visión como pocos. No solo gobernaba un imperio, también gobernaba su propia mente. En medio de guerras, traiciones y pérdidas personales, encontraba el tiempo para escribir en su diario reflexiones que no eran discursos para el pueblo, sino recordatorios para sí mismo. Y entre esas reflexiones aparece la advertencia que atraviesa los siglos. Puedes abandonar la vida en este mismo momento. Deja que ese pensamiento guíe lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Estas palabras no buscan asustar. No son un presagio funesto. Son una llave, un despertar. Marco Aurelio no pretendía que el hombre viviera obsesionado con la muerte, sino que recordara que el tiempo es incierto y que, en consecuencia, no hay espacio para la falsedad, para la demora, para el desperdicio de lo esencial. La fragilidad de la vida, lejos de ser un motivo de angustia, se convierte en un recordatorio de claridad. Piénsalo. ¿Qué sentido tiene alimentar el rencor si mañana podrías desaparecer? ¿De qué sirve la vanidad si tu nombre será polvo en pocas generaciones? ¿Qué valor tiene acumular riquezas que no podrás llevar al más allá? El romano lo entendía de manera visceral. El tiempo es un bien precioso porque es finito. Y cuando sabes que cada amanecer puede ser el último, cada palabra, cada gesto, cada pensamiento adquiere un peso sagrado. Imagina un centurión, al borde de la batalla. La noche es oscura. El aire está impregnado del olor del hierro y del miedo. Él sabe que al salir el sol muchos de sus hombres no volverán a ver la luz. Y sin embargo, no se paraliza. No se aferra con desesperación a la vida, porque sabe que el miedo no cambia el destino, solo lo retrasa. Al contrario, esa certeza lo convierte en un hombre más firme, más consciente, más vivo.
porque entender que la vida es frágil no lo encadena, lo libera. Esa liberación es la esencia del pensamiento estoico. Al recordar la muerte, el hombre se despoja de lo trivial. Deja de vivir como si fuera eterno. Deja de enredarse en los hilos de la envidia, de la ira, de la avaricia. La sombra de la muerte enseña a valorar la luz de cada día. Y así, la frase de Marco Aurelio se convierte en un conjuro. Podrías abandonar la vida ahora mismo. No como una amenaza, sino como un espejo. Mírate en él. Imagina que esta noche, al cerrar los ojos, no hubiera un mañana. ¿Seguirías viviendo como vives ahora? ¿Seguirías gastando tus horas en discusiones vacías, en placeres huecos, en pensamientos que no dejan fruto? ¿O, por el contrario, buscarías llenar cada instante de autenticidad, de virtud, de significado? Los romanos comprendían que la eternidad no está en la duración de la vida, sino en la intensidad con que se vive. Por eso, cuando Marco Aurelio escribe estas palabras, nos está entregando un mapa. No sabemos cuántos pasos nos quedan, pero sí sabemos hacia dónde debemos dirigirlos. Y ese hacia dónde es lo que da grandeza al hombre. Hoy, en nuestra modernidad, creemos estar lejos de esa verdad. Creemos que la muerte es un acontecimiento lejano, casi irreal, escondido en hospitales y cementerios. Pero al olvidar su proximidad, hemos perdido también la urgencia de vivir con sentido. Los romanos, en cambio, llevaban a la muerte en sus hombros como una compañera silenciosa, y gracias a ello aprendieron a mirar de frente, a vivir con fuerza, a hablar con verdad y a pensar con claridad. Por eso, cuando escuches esta advertencia, no la recibas con temor, sino con gratitud, porque el hecho de que tu vida pueda terminar en cualquier momento no te arrebata nada. Te da perspectiva. Te recuerda que lo único que posees de verdad es el presente. Ni el pasado, que ya se desvaneció como humo, ni el futuro, que aún no existe, son tuyos. Solo este instante arde en tus manos como una antorcha, y lo que hagas con él definirá tu destino. Así es como los antiguos entendían la fragilidad de la vida, no como un castigo, sino como una brújula. La muerte, siempre al acecho, era la maestra que enseñaba a no perderse en trivialidades. Y Marco Aurelio, con su voz calma pero firme, nos invita a recordarlo una y otra vez. Deja que ese pensamiento guíe lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Porque cuando lo recuerdas, cuando lo grabas en lo más hondo de tu mente, cada decisión cambia. Cada palabra se vuelve más medida. Cada acción, más justa. Y entonces, aunque no controles cuánto tiempo te queda, controlas cómo vives ese tiempo. Y en ese cómo reside toda tu grandeza. Si en la primera mirada comprendimos que la vida es frágil como el cristal y que la muerte camina a nuestro lado como una sombra eterna, ahora debemos detenernos en el corazón mismo de la advertencia de Marco Aurelio. Él no se conforma con recordarnos que podemos desaparecer en cualquier instante. Va más allá. Nos pide que ese pensamiento, esa conciencia ineludible, se convierta en guía para tres dimensiones fundamentales de nuestra existencia. Lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Tres pilares que sostienen el templo interior del ser humano, como si fueran columnas de mármol levantadas en el Foro de Roma. La voluntad. Actuar como si cada acto fuera el último. En la vida cotidiana solemos actuar como si el tiempo no tuviera fin. Dejamos para mañana lo que podríamos hacer hoy. Posponemos decisiones. Dilatamos sueños. Nos dejamos arrastrar por la pereza y el miedo. Pero, ¿qué ocurriría si supieras que no habrá un mañana? Imagina que este día es el último banquete al que los dioses te invitan. ¿No elegirías actuar con toda tu fuerza, con toda tu dignidad, con todo tu valor? Marco Aurelio lo sabía. El hombre que recuerda la muerte no se esconde en la indecisión, sino que se lanza al acto con claridad. La voluntad, bajo esa conciencia, se purifica. Se convierte en una llama recta que no se apaga con el viento. Porque ya no hay tiempo para excusas, ni para dejarse dominar por la cobardía o el capricho. Los romanos lo representaban en los héroes que, aun sabiendo que iban a caer, no dudaban en luchar hasta el final. El soldado que atraviesa el campo de batalla con la lanza firme no lo hace porque crea que es inmortal,
sino porque ha aceptado que puede morir y, aún así, decide ser digno hasta el último aliento. Ese es el mensaje. Cada acto tuyo podría ser el último. Por eso, hazlo con la nobleza de quien ofrece un sacrificio a los dioses, con la pureza de quien sabe que ese gesto quedará grabado para siempre en la memoria del universo. La palabra. Hablar como si cada palabra quedara inscrita en la eternidad. La segunda dimensión es la palabra. Los romanos entendían el poder de la palabra como pocos pueblos en la historia. En el Senado, una sola frase podía salvar o condenar a una ciudad entera. En la plaza, la voz del orador podía encender la esperanza o desatar la furia de la multitud. La palabra era un arma, un escudo, un legado. Y Marco Aurelio nos advierte, si tu vida pudiera terminar en este mismo momento, ¿qué valor tendría cada palabra que pronuncias? ¿Hablarías con ligereza, con engaño, con veneno? ¿O elegirías palabras que construyen, que sanan, que iluminan? Imagina que esta noche tu voz se apagara para siempre. Lo último que digas será lo último que el mundo recuerde de ti. ¿No cuidarías cada sílaba como si fuera oro? ¿No preferirías dejar un eco de verdad en lugar de un murmullo vacío? La muerte, siempre cercana, nos obliga a hablar con autenticidad, a abandonar la mentira, la difamación, la superficialidad. Nos empuja a usar el lenguaje no como un juguete, sino como una herramienta sagrada. El emperador sabía que las palabras, aunque se pierdan en el aire, dejan huellas invisibles. Lo que dices moldea lo que otros piensan, lo que otros sienten. Y si mañana desapareces, esas palabras pueden ser la única parte de ti que continúe viva. Por eso, habla como si cada frase fuera tu testamento. El pensamiento. El reino secreto donde empieza todo. Pero Marco Aurelio no se detiene en los actos ni en las palabras. Va más profundo. Llega al territorio más oculto, más íntimo, más poderoso, el pensamiento. Porque de él nacen las acciones y de él brotan las palabras. El pensamiento es la raíz invisible que alimenta todo lo que somos. Y aquí la advertencia se vuelve aún más radical. Deja que ese pensamiento guíe lo que piensas. ¿Qué significa esto? Significa que incluso tu mente, incluso ese espacio secreto al que nadie más accede, debe estar marcado por la conciencia de que la vida puede terminar ahora mismo. Pregúntate, si este fuera tu último instante, ¿qué pensamientos ocuparían tu mente? La envidia hacia alguien más afortunado. El rencor hacia quien te ofendió. La obsesión por placeres triviales. ¿O elegirías cultivar pensamientos de gratitud, de serenidad, de amor hacia la vida que se escapa entre tus manos? Los estoicos veían la mente como un fuego sagrado que debía mantenerse limpio, brillante, libre del humo de la corrupción interior. Porque si la muerte llega en cualquier momento, lo último que querrías es partir con el corazón envenenado por pasiones destructivas. La claridad del pensamiento no es un lujo, es una necesidad. Es el único modo de asegurar que, aunque la vida sea breve, tu espíritu permanezca íntegro. La tríada sagrada: actuar, hablar y pensar. Así, lo que Marco Aurelio nos entrega es una tríada sagrada. No basta con actuar bien si tus palabras son venenosas. No basta con hablar con bondad si tus pensamientos son impuros. No basta con tener pensamientos nobles si tus actos contradicen tu interior. La muerte, que puede llegar en cualquier instante, no acepta máscaras ni excusas. Te desnuda, te muestra tal como eres en tu conjunto. Lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Por eso, los romanos veían estas tres dimensiones como los pilares de la virtud. La voluntad representaba la fuerza, la palabra, la justicia, el pensamiento, la sabiduría. Y sólo cuando esas tres columnas estaban alineadas, el hombre podía enfrentar la muerte sin temor. Marco Aurelio nos invita a vivir de esa manera. No para convertirnos en santos, sino en hombres y mujeres verdaderos. Porque la grandeza no está en prolongar la vida, sino en llenar de verdad cada instante que se nos concede. Piensa en ello. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías diferente? ¿A quién pedirías perdón? ¿Qué palabras dejarías como legado? ¿Qué pensamientos elegirías cultivar en tu mente? Estas preguntas no son meros ejercicios filosóficos. Son la esencia de la existencia misma. Porque la única certeza que tenemos es que el próximo aliento podría ser el último.
Y aquí está el misterio profundo. Cuando aceptas esa certeza, no te desesperas, no te hundes en la tristeza. Al contrario, encuentras la fuerza para vivir con mayor intensidad. Cada acción se convierte en un rito, cada palabra en un canto, cada pensamiento en una plegaria. Vives como si fueras eterno, precisamente porque sabes que no lo eres. Así, bajo la sombra de la muerte, la voluntad se hace más firme, la palabra más auténtica, el pensamiento más puro. Y en ese equilibrio, en esa tríada que Marco Aurelio nos entrega como herencia, descubrimos que la fragilidad de la vida no es una condena, sino una oportunidad. La oportunidad de ser verdaderamente libres, verdaderamente humanos, verdaderamente vivos. La mayoría de los hombres temen a la muerte como si fuera un monstruo que acecha en la oscuridad. La esconden detrás de tabúes, la ocultan en hospitales, la maquillan con rituales que buscan domesticar su crudeza. Pero los estoicos, y en especial Marco Aurelio, comprendieron algo más profundo. La proximidad de la muerte no es una amenaza, es una fuerza liberadora. Imagina por un instante que alguien te entregara un pergamino con tu destino escrito, te dice exactamente la fecha y la hora en que vas a morir. ¿Qué ocurriría contigo? Tal vez sentirías miedo, tal vez desesperación. Pero también, si tienes el valor suficiente, sentirías claridad. Porque de pronto todas tus dudas se desvanecerían. Comprenderías que no tienes tiempo infinito y que cada hora cuenta. Esa claridad es precisamente la que trae consigo la conciencia de la muerte, incluso si no sabemos cuándo llegará. Marco Aurelio escribe: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Estas palabras no son melancólicas, son una sacudida. Nos recuerdan que la vida no es un campo interminable, sino un jardín breve que debemos aprovechar antes de que se marchite. La libertad frente a la opinión de los demás, el primer poder que nos da la conciencia de la muerte es la liberación del juicio ajeno. ¿Cuántas veces hemos callado lo que pensamos por miedo a la opinión de otros? ¿Cuántas veces hemos traicionado nuestros deseos más íntimos para encajar en moldes impuestos por la sociedad? Vivimos como prisioneros de miradas externas, olvidando que, al final, esas miradas también se apagarán. El romano que recordaba su mortalidad no podía permitirse esas cadenas. ¿Por qué perder tiempo en agradar a quienes también van a morir? ¿Por qué fingir ser alguien distinto si mañana tu voz puede apagarse para siempre? La cercanía de la muerte nos libera del teatro social. Nos recuerda que la única aprobación que importa es la de nuestra propia conciencia. Cuando un hombre sabe que puede morir en cualquier instante, ya no teme al que dirán. Habla con verdad, actúa con valentía, piensa con autenticidad. Esa es la primera gran liberación, la de las máscaras, el desprendimiento de los bienes materiales. El segundo poder que otorga la muerte es la libertad frente al deseo insaciable de posesiones. La historia de Roma está llena de hombres que acumularon riquezas incalculables. Cofres de oro, villas en la costa, ejércitos de esclavos. Pero todos ellos, sin excepción, terminaron en el mismo silencio de la tumba. El oro se quedó atrás, las casas cambiaron de dueño, los nombres se borraron de las inscripciones. Marco Aurelio lo expresa con frialdad. La riqueza, la fama, el placer, todos son humo. Lo único que permanece es la virtud. Cuando recuerdas que puedes morir ahora mismo, los objetos pierden su hechizo. No porque dejes de disfrutar lo que tienes, sino porque comprendes que nada de eso puede poseerte. Comes con gratitud, disfrutas del vino, del arte, de la música, pero ya no eres esclavo de ellos. La muerte cercana te recuerda que lo material es efímero, y que la verdadera riqueza está en vivir de acuerdo con tu naturaleza, en cultivar un alma recta y un corazón sereno. La valentía frente al dolor y la adversidad. El tercer poder que nos concede la conciencia de la muerte es la fortaleza frente al sufrimiento. El dolor, la enfermedad, la pérdida, todo eso parece insoportable cuando creemos que nuestra vida debe ser perfecta y prolongada. Pero cuando aceptamos que todo puede terminar en cualquier momento, descubrimos una nueva valentía. Los romanos lo sabían bien. El gladiador que entraba al Coliseo no esperaba salir ileso, esperaba salir digno. El soldado herido en el campo de batalla no maldecía al destino, porque ya sabía que su vida estaba colgada de un hilo.
y en esa aceptación encontraba fuerza. Marco Aurelio lo explica con serenidad. No es la muerte lo que debes temer, sino nunca haber comenzado a vivir. Así, la conciencia de la muerte transforma el dolor en maestro. Nos enseña a no huir de la adversidad, sino a enfrentarla con calma, como parte del orden del universo. A unión con lo eterno, el cuarto poder de la muerte cercana es el más misterioso. Nos conecta con la eternidad. Cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, también recordamos que formamos parte de algo más grande, de un cosmos que existía antes de nosotros, y seguirá existiendo después. Nuestros cuerpos volverán a la tierra, nuestro aliento al aire, nuestro calor al fuego, nuestra sangre al agua. Nada se pierde, todo se transforma. Para Marco Aurelio, esta visión no era religiosa en el sentido común, sino filosófica. Al aceptar que somos parte del todo, la muerte deja de ser un final absoluto. Se convierte en un regreso, en una disolución en la armonía del universo. Y esa comprensión trae paz. Porque si todo se integra en el orden natural, ¿qué hay que temer? El verdadero poder, autenticidad. La muerte, siempre cercana, no nos roba la vida, nos la entrega, nos obliga a dejar de vivir como sombras y nos empuja a vivir como hombres plenos. Es una maestra severa, pero justa. Nos arranca las cadenas del miedo, de la avaricia, del orgullo. Nos recuerda que el tiempo no es infinito y que por lo tanto, cada instante tiene un valor sagrado. Esa es la paradoja. Al aceptar la muerte, descubrimos la vida. Al reconocer nuestra fragilidad, encontramos nuestra fuerza. Al mirar de frente al final, aprendemos a caminar con autenticidad. Marco Aurelio no nos pide resignación, sino grandeza. Su mensaje no es que esperemos la muerte pasivamente, sino que vivamos cada día como si estuviéramos danzando sobre el filo de la eternidad. Porque sólo así, cuando llegue la hora, podremos recibirla no como enemiga, sino como compañera. Imagina una antorcha encendida en la noche. Su llama danza con fuerza, pero sabes que en cualquier instante el viento puede apagarla. Eso es la vida. Un fuego frágil, brillante, irrepetible. Y sin embargo, mientras arde, ilumina, calienta, guía. La advertencia de Marco Aurelio, puedes abandonar la vida en este mismo momento, no es un lamento ni una sentencia oscura. Es, en realidad, una invitación sagrada a despertar. Porque ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Caminamos dormidos. Pasamos los días atrapados en rutinas, en distracciones, en ansiedades triviales. Miramos la vida como si fuera interminable, como si cada mañana estuviera garantizada. Nos enfadamos por ofensas pequeñas, nos obsesionamos con placeres efímeros, nos hundimos en preocupaciones por un futuro que tal vez nunca llegue. Vivimos como si fuéramos eternos, pero en el fondo sabemos que no lo somos. Y ahí radica la contradicción que Marco Aurelio quiere romper. El presente es todo lo que poseemos. Ni el pasado, que ya se disolvió en cenizas, ni el futuro, que aún no existe, nos pertenece. Solo este instante arde entre nuestras manos como un regalo. Y cuando recordamos que podemos morir ahora mismo, de pronto ese regalo se revela en toda su magnitud. El momento presente deja de ser algo trivial y se convierte en un santuario. El misterio del instante. Los filósofos romanos sabían que cada segundo encierra un misterio. El universo entero se condensa en el ahora. Si respiras con atención, si miras el cielo nocturno o escuchas el murmullo de tu propio corazón, sientes que hay algo infinito escondido en lo finito. Esa es la paradoja, lo eterno se esconde en lo efímero. Cuando Marco Aurelio nos invita a vivir conscientes de la muerte, no quiere que nos paralicemos, sino que abramos los ojos al milagro del instante. Porque cada momento vivido con plenitud es, en cierto sentido, inmortal. Nadie puede arrebatártelo. Queda grabado en tu alma, y como decían los estoicos, en la memoria misma del cosmos. La inmortalidad del presente vivido, ¿qué significa ser inmortal? Los reyes buscan la inmortalidad en monumentos, los poetas en versos, los guerreros en hazañas. Pero toda piedra se erosiona, toda palabra se olvida, toda victoria se desvanece. La única forma verdadera de eternidad está en vivir el presente con toda el alma. Imagina que hoy, antes de dormir, piensas:
He vivido este día como si fuera el último. He hablado con sinceridad, he actuado con justicia, he pensado con claridad. Ese día, aunque breve, será eterno, porque la calidad de la vida no se mide en años acumulados, sino en la intensidad con la que se habita cada instante. El que vive así no teme a la muerte, porque sabe que cada día ha sido completo en sí mismo. La muerte puede interrumpir la duración, pero nunca puede borrar la plenitud de lo ya vivido. El llamado a la acción. Vivir despiertos. La invitación de Marco Aurelio no es abstracta, es práctica. Vivir despiertos significa estar presentes en lo que hacemos. Significa no desperdiciar la jornada en quejas inútiles, no posponer los gestos de amor, no dejar para mañana la bondad que podemos ejercer hoy. El romano que recordaba la muerte no dejaba para después la reconciliación con un amigo, ni postergaba el abrazo a su hijo, ni se guardaba las palabras que podían sanar a otro, porque sabía que quizás no habría después. Y así, cada acción, cada palabra, se volvía urgente, sagrada, luminosa. Pregúntate, si esta noche fuera la última, ¿cómo querrías pasar tus horas? ¿Qué conversaciones elegirías tener? ¿Qué pensamientos permitirías en tu mente? ¿Qué actos realizarías con tus manos? La respuesta a estas preguntas es la brújula de tu vida. Porque no hay tiempo para vivir a medias, para esconder la verdad, para encadenarse a lo superfluo. El presente como templo. Los romanos construían templos para honrar a los dioses. Nosotros, los modernos, podemos construir un templo en nuestra propia conciencia, dedicando cada instante al valor de lo verdadero. El presente es ese templo. Y cuando entras en él con plena atención, la vida se vuelve un ritual. Cada gesto simple, comer, caminar, respirar, se transforma en un acto solemne. Ya no es rutina, es ceremonia. Porque lo haces con la conciencia de que podría ser la última vez. Y en esa conciencia hay belleza, hay misterio, hay intensidad. Lo eterno escondido en lo efímero. Aquí aparece el secreto más profundo del estoicismo. La verdadera inmortalidad no se alcanza huyendo de la muerte, sino abrazando el presente con totalidad. Cuando vives con el alma despierta, el tiempo deja de medirse en años y comienza a medirse en profundidad. Un solo minuto vivido plenamente puede contener más eternidad que décadas enteras de rutina inconsciente. Por eso, Marco Aurelio no nos pide que escapemos de la muerte, sino que la usemos como maestra. Nos dice, recuerda que puedes desaparecer ahora mismo, y entonces, decide cómo vivirás este instante, porque si lo vives con claridad, con virtud, con entrega, habrás tocado lo eterno. La invitación final, así, la advertencia del emperador se convierte en un llamado poderoso. Despierta. No camines como un muerto en vida. No dejes que tus días se consuman en sombras. Vive con intensidad, con verdad, con gratitud. Abraza cada momento como si fuera un misterio revelado por los dioses. La muerte llegará, sí, pero no importa. Porque el hombre que vive despierto ya no busca inmortalidad en monumentos ni en riquezas. Su inmortalidad está en cada instante vivido con plenitud, en cada verdad pronunciada, en cada pensamiento limpio que enciende la claridad de su alma. Y así, cuando llegue la hora, ese hombre podrá mirar a la muerte sin temor, porque sabrá que ya ha tocado la eternidad en vida. Marco Aurelio no nos dejó un legado de victorias en el campo de batalla, sino de un despertar en el alma. Él recuerda. Puedes abandonar esta vida en este mismo instante. No es una amenaza. Es un llamado a despertar. Porque cuando somos conscientes de que la muerte puede llegar en cualquier momento, dejamos de malgastar nuestro tiempo en pequeñeces. Dejamos de resentir, de hundirnos en ilusiones, de vivir a medias. Elegimos vivir de verdad, vivir plenamente, vivir con dignidad y con lucidez. Imagina, si hoy fuera el último día, te arrepentirías. ¿Has vivido fiel a tu corazón? ¿Has dicho palabras de amor, de perdón? ¿O aún guardas en tu interior la rabia y el desperdicio? La muerte puede llegar, pero la verdad más terrible es esta. Muchos ya han muerto mientras aún están vivos. Caminan como sombras, sin despertar, sin disfrutar, sin saber que cada instante es un milagro. No permitas que te conviertas en uno de ellos. Despierta, actúa, ama, di lo que necesitas decir, haz lo que necesitas hacer. Conviértete en la persona que deseas ser ahora mismo, antes de que la oscuridad lo cubra todo.